sacerdote, luz del mundo, cabeza de la iglesia, verbo de vida, gran yo soy, rey de reyes, señor de señores, el camino, la verdad y la vida. Poderoso Salvador, Señor de todos, el Mesías, autor y consumador de la fe, piedra del ángulo, juez justo. Dios bendiga a todo el pueblo de Dios y a todas las personas que en esta preciosa mañana nos escuchan a través del dial del cielo. Les habla el hermano José Luis y mi esposa María Pichón, dándole una cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan a este espacio Servidores de Cristo. Le damos la gloria, la honra al Señor y gracias por la misericordia que Dios ha tenido con nuestras vidas, que nos ha permitido estar en este lugar para poder dar inicio a este programa, y que el Dios del cielo siga bendiciendo a todas las personas, los hermanos que nos escuchan en este día. Hoy estamos acompañados de las hermanas Elena Bisbal y de la hermana Mafalda Morales, las cuales van a estar con nosotros en este programa para aportar cada uno de nosotros lo que Dios nos ha enseñado. Bendito sea su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Y por siempre el Señor. La imagen del Dios invisible. En este espacio de Servidores de Cristo, hoy vamos a tocar un tema que está relacionado de quiénes deben ser servidores. En el programa anterior hablábamos de que en muchas iglesias servidores se le llama a los sugieres, las personas que están al servicio de Dios en el templo, como guardianes del templo, los que están pendientes de ese servicio. Acá en este momento volvemos a hacer de pronto esa aclaración, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de servidores, porque esa es la visión que Dios nos ha entregado con este nombre de Servidores de Cristo, que en otras iglesias se le llama ujieres. El tema que vamos a tocar es quiénes deben ser servidores. Y es un tema el cual queremos tocar en esta mañana, ¿verdad? Porque queremos que Dios nos enseñe al cuerpo de Cristo cómo debe ser ese servicio a Dios. Hermana María, la forma, y no tanto la forma, sino como el orden que Dios ha establecido en su iglesia, es que todo aquel que quiera servirle a Dios en diferentes áreas, ¿verdad?, o ministerios, aunque la Biblia no habla de ministerio de servidores, pero sí en la forma como se ministra a Dios en el templo, vemos que, número uno, estas personas tienen que ser personas convertidas a Cristo, ¿cierto? De pronto alguien que nos escucha dirá, no, sí, sabemos que debe ser así, pero no está de más aclarar que esta es la forma. Este es el modelo que Dios ha establecido. Personas convertidas a Cristo, las que profesan a Cristo como su único Dios y suficiente Salvador. Y que esas personas hayan sido cambiadas, ¿verdad? Su corazón, su mente, para poder tener esa sensibilidad en su espíritu de escuchar la voz de Dios. Tenemos un texto bíblico que está en Ezequiel 36, del 25 al 26, en el cual nos habla de ese proceso hermoso que Dios hace
en la vida de todo aquel que recibe a Cristo y lo confiesa como su único Dios y suficiente Salvador. Nuestra hermana Elena nos va a ayudar con este texto bíblico en Ezequiel 36, 25 al 26. Y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades, inmundicias y de todos nuestros ídolos. Os limpiaré, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así es, mi hermana. Cuando la Biblia se refiere en Ezequiel 36, 25, ¿verdad? Que nos enseña Dios que va a esparcir agua limpia sobre nuestras vidas, se refiere a la palabra de Dios. Cada vez que un creyente se congrega y es expuesta a la palabra de Dios, esa persona va a recibir lo que es esa limpieza, porque la palabra de Dios es una palabra que hace esa labor hermosa de limpiarnos. ¿Y de qué nos limpia? Nos limpia de las inmundicias, de nuestros ídolos, de todo pecado. Isaías 55:10 nos enseña de igual manera que así como que su palabra sale de su boca, a él no regresa vacía, sino que hace el propósito que Dios quiere. Y el propósito que Dios quiere en cada vida, hermano que nos escuche, todas las personas que nos escuchan en esta mañana, es limpiarnos. Limpiarnos para así poder nosotros recibir ese corazón nuevo que habla Ezequiel 36, 25. Para así poder nosotros recibir ese espíritu nuevo. Y de esa forma nosotros estaremos aptos para poderle servir a Dios. En la forma, ¿verdad? En el lugar que Dios nos llame a servirle. Ese es el punto, ese es el primer punto que hoy queremos tocar, referente a lo que nosotros queremos ser enseñados por Dios de cómo tenemos que servirle a Dios. Personas convertidas a Cristo, el punto número 1. Hay un texto bíblico que está en Marcos capítulo 1, verso 14 al 15, el cual la hermana Elena nos va a compartir. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Hermana María, este tema, ¿verdad?, que estamos tocando en esta mañana, quiénes deben ser servidores. Hemos tocado el primer punto que hace referencia a personas convertidas a Cristo. ¿Y por qué hacemos de pronto esta aclaración? Lo hacemos porque de pronto hay personas que dicen ser cristianos y aspiran a servirle a Dios, a ser servidores en la iglesia, pero resulta que ellos siguen con su pecado, ¿verdad? Con sus borracheras, con su fornicación, con su adulterio, con un vocabulario vulgar, soez, y así no se le puede servir a Dios. Sí, cuando un hombre y una mujer se convierta a Dios, por eso estamos hablando de que la persona debe profesar a Cristo, o sea, confesar a Cristo como su único Dios y Salvador, con ello reconociendo de que en Él es que podemos tener una nueva vida. Si un hombre y una mujer comienza a buscar de Dios, esa persona, como dice Ezequiel 36, en el verso 25-26, el agua que es la palabra de Dios va cayendo sobre nuestras vidas y nos va limpiando. Entonces, en ese momento en que la palabra de Dios va cayendo sobre nuestras vidas, va a haber una nueva vida en nosotros que va a comenzar a crecer de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios demanda en su palabra. Entonces, por lo menos ahora la hermana Elena nos leía en Marcos capítulo 1, en el verso 14 y 15, y el verso 15 exactamente dice que arrepentíos y creed en el evangelio, dijo Jesús. Entonces, arrepentió, o sea, apartarnos del pecado, apartarnos de todo lo malo, de todo lo que le desagrada a Dios. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es darle la espalda al pecado
y volverse a Dios, porque el hombre se ha alejado de Dios. Entonces, cuando ya nosotros nos arrepentimos, cuando empezamos a hacer lo bueno y a dejar lo malo, a darle la espalda al pecado, a lo malo, vamos creyendo en Jesucristo y vamos haciendo lo que Él le agrada en la medida en que vamos caminando con el Señor. Decimos personas convertidas a Cristo, pero nosotros de igual forma la conversión en nuestras vidas es cada día, porque Dios cada día nos va limpiando de inmundicia, de todo aquello que le desagrada a Él, porque la conversión es cada día en nuestras vidas, pero en nosotros debe haber una actitud de búsqueda a Dios, de apartarnos para Dios, porque el hermano José Luis nos decía, de pronto personas que aspiran a ser servidores en la iglesia, y sí, son cristianos, están yendo, pero en sí no se quieren apartar de lo malo, de lo que a Dios le desagrada. Entonces tienen que ser personas convertidas al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Verbo de vida, gran yo soy de reyes, Señor de señores, el camino, la verdad y la vida. Poderoso Salvador, Señor de todos, el Mesías, autor y consumador de la fe, piedra del ángulo, juez justo. Gloria a Dios. Seguimos en el espacio de servidores de Cristo y estamos tocando en esta mañana quiénes deben ser servidores. ¿Cuáles son las personas que deben ser servidores al servicio de Dios? El segundo punto que queremos tocar en esta mañana son miembros activos de la iglesia. O sea, personas que sean miembros activos de la iglesia. Eso quiere decir que una visita no puede llegar, ¿verdad? Y de pronto pretender ser servidor de Dios en el templo, porque esto es una responsabilidad muy delicada y ya lo hemos aclarado el por qué debe ser de esa forma. Tiene que ser un miembro activo de la iglesia, autorizado por el pastor. Sabemos nosotros en el orden de Dios que el pastor es la máxima autoridad puesta por Dios en la iglesia. Y como pastor, Dios le va a mostrar quién es la persona, ¿verdad?, que está apta para este servicio. Y esa persona va a ser la persona que va a ser colocada ahí, hermana Mafalda. Amén. Así es, mi hermano. La verdad es que lo que estaba comentando mi hermano en esta hora, bendito sea Dios. El servicio a Dios es algo que tiene que venir del cielo. ¿Por qué? Porque la verdad que nuestro corazón debe estar muy limpio y debemos ser personas íntegras, y que el tiempo que estamos en la iglesia, ya el Señor nos ha limpiado y nos ha quitado muchas cosas que habían en nuestra vida, y tenemos que ser testimonio, primero que todo un testimonio para todas las personas, para que Dios nos tome y nos limpie y podamos servirle a Dios como debe ser. Gloria al Señor. Cuando hablamos miembros activos de la iglesia, este es el orden que Dios ha entregado, ¿verdad?, en su palabra. El libro de Hechos nos enseña que el que añade a las almas a las iglesias, las que han de ser salvas, es el Señor. Y cuando una persona decide, ¿verdad?, congregarse en la iglesia local del Señor Jesucristo, esa persona adquiere un compromiso de servicio a Dios. Y uno de esos compromisos, ¿verdad?, es mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí Dios va mostrándole, ¿verdad?, a la autoridad máxima de la iglesia local, que es el pastor, y Dios le va guiando para que el pastor pueda ubicarlo, ¿verdad?, en las diferentes áreas, ¿verdad?, en el cual se le puede servir a Dios. Entonces, el segundo punto es, tiene que ser un miembro activo de la iglesia y autorizado por el pastor. O sea, personas que estén, ¿verdad?, que quieran estar como rueda suelta, que quieran hacer esto, lo otro, no. Tiene que existir ese orden, mi hermano, ese orden, amigo que me escuchas, para que Dios pueda moverse, para que Dios pueda respaldar, para que su gloria pueda estar, para que podamos ser nosotros llenos de su presencia. Bendito sea el Señor. El tercer punto es bautizados, ¿verdad?,
bautizados conforme a como dice la palabra en Mateo 28, 19. Cuando decimos bautizados, no queremos aclarar, ¿verdad?, que no es el bautismo de la iglesia tradicional, no es la iglesia de San Roque, ¿verdad?, ni la de San Nicolás, es el bautismo conforme a Mateo, que está en 28, 19, y nuestra hermana Mafalda nos va a leer ese texto bíblico. Y dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así es, mi hermana. Así es, ese es el orden de Dios a través de su palabra, bautizados conforme, ¿verdad?, a como dice Mateo 28, 19. Nosotros somos enseñados, ¿verdad?, por Dios a través de su palabra, y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando leemos Proverbios, ¿verdad?, que está lleno de esa sabiduría de Dios, lleno de esa enseñanza de Dios, nosotros encontramos que Dios, ¿verdad?, a través de Salomón, ¿verdad?, nos exigía y nos pide que nosotros tenemos que buscar esa sabiduría la cual Dios entrega si se la pedimos. Y con esa sabiduría, mi hermano que nos escucha, amigo que nos escucha en esta mañana, vamos a ser nosotros victoriosos en el servicio de Dios con sabiduría, porque nosotros tenemos que ser sabios para servirle a Dios con esa prudencia, para nosotros no maltratar a nadie, en verdad, ni con un saludo, porque a veces con un saludo que usted le dé mal a alguien, ¿verdad?, que reciba en la puerta, ¿verdad?, como servidor, como esa persona ujiere en otras iglesias, ¿verdad?, puede ser una piedra de tropiezo, y nosotros tenemos que ser sabios. No importa que de pronto la persona que vaya entrando, ¿verdad?, de pronto tenga un temperamento agreste, un temperamento brusco, de pronto no lo salude, de pronto no le corresponde el saludo, no importa. Hay que saludarlo, hay que darle una sonrisa, hay que darle esa bienvenida, porque ahí estamos ministrándole lo que de Dios tenemos para esas vidas. Son personas que de pronto vienen por primera vez a la iglesia, personas que vienen con problemas, con dificultades, y quieren encontrar en el hermano, ¿verdad?, a Cristo, quieren encontrar en la persona que está en la puerta, ¿verdad?, ese servidor de Dios, a Cristo, y nosotros tenemos que reflejar al Señor conforme a lo que de Dios tenemos. El verdadero Dios, la vida eterna. Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y por siempre. Estrella resplandeciente de la mañana, el verdadero Dios, la vida eterna. Jesucristo es el mismo Dios. Cuando hablamos de que tienen que ser bautizados, ¿verdad?, las personas, los hermanos que quieren ser servidores, ¿verdad?, encontramos que el bautismo, hermana Elena, hermana Mafalda, la hermana María, que nos acompañan esta mañana, es un paso de obediencia. El bautismo es un paso de obediencia. Es algo que el cual el creyente tiene que hacer, porque ahí está reflejando, ¿verdad?, lo que es verdaderamente querer agradar a Dios. Es un paso de obediencia. El cuarto punto que queremos que vamos a tocar es testimonio. O sea, el servidor, el ujier, tiene que ser testimonio. El testimonio, cuando hablamos de testimonio, hablamos de personas que tienen que ser personas íntegras, personas que verdaderamente su andar sea igualito en la iglesia, como en su casa, como en el trabajo, como con los vecinos, en el bus, con todas las personas que están ministrando al Señor. Porque nosotros hemos escuchado testimonios, ¿verdad, hermana María, de hermanos que de pronto en la iglesia muestran, ¿verdad?, esa espiritualidad, muestran ese servicio a Dios, pero cuando hablamos con sus familiares, ellos nos dicen, no es el mismo. Dicen otra cosa diferente. O sea, es correcto, dicen, no es el mismo. Dice, hermano, el hermano en la iglesia es totalmente diferente al de la casa. El de la casa es una fiera, es agreste, es vulgar, maltrata. Entonces nosotros no podemos servirle a Dios de esa forma, porque a Dios nosotros no lo podemos engañar. Y nosotros tenemos que ser transparentes y sinceros delante de Dios para poder encontrar en Dios ese respaldo a su servicio. Entonces esa persona tiene que ser una persona íntegra, ¿verdad?, una persona de testimonio, que se sepa conducir
y que sea la misma persona, ¿verdad?, que vemos en la iglesia, la misma persona en su casa y en todo el medio en el que él se mueve. Porque así las personas van a ver, ¿verdad?, oye, verdaderamente el hermano que sirve en la iglesia X es una persona que verdaderamente ha sido cambiada. Y es cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en Ezequiel 36, 25 al 26, lo que Dios hace, que Dios esparce agua, que Dios limpia al creyente, a la persona que se arrepiente y llega a los pies de Cristo, lo limpia. O sea, esa palabra cobra vida en ese momento en la vida de esa persona y refleja a las personas que llegan, ¿verdad?, ese cambio del Señor. Cuando dice que un corazón nuevo, claro, porque el corazón que teníamos antes de conocer a Cristo es un corazón de piedra, duro, incrédulo, que no creíamos en nada, que éramos un corazón perverso que tiraba para el mal, pero ahora Dios hace ese cambio, esa transformación, y eso es lo que tiene que mostrar el creyente, eso es lo que tiene que mostrar la persona, ¿verdad?, el hermano que está sirviéndole a Dios. Entonces, testimonio es muy importante, el testimonio es importantísimo, que nos movamos y que nos esforcemos y que le pidamos a Dios para que nosotros podamos ir muriendo, ¿verdad?, las cosas que Dios nos ha hablado que no le agradan, y así nosotros vamos a recibir, ¿verdad?, ese crecimiento. Hermana María, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, de que escuchamos esos testimonios de que dicen el hermano no es el mismo en la iglesia que en la casa, nos duele. Sí, nos duele. Nos duele porque de pronto qué bonito es de que el hermano que nosotros vemos en la iglesia sea igual en la calle, con el vecino en su entorno. Con el testimonio recalcamos la parte de que tenemos que ser testimonio, porque con el testimonio nosotros estamos mostrando a Cristo. Porque las personas, los que no conocen de Dios, van a ver en nosotros es a Cristo, y nosotros tenemos que preocuparnos por llevar el nombre de Cristo en alto. ¿Y cómo se lleva el nombre de Cristo en alto? Con el testimonio. De pronto en el sector donde vivimos o aún en nuestras casas, nosotros no podemos estar metidos en las casas. De pronto ustedes saben que la Biblia dice que la lengua es el órgano más pequeño, el músculo más pequeño, pero el más difícil de controlar. Entonces, si un hermano que es servidor y está metido en la casa de otro hermano o donde los vecinos, esto va a traer chisme, de aquí viene la murmuración. Y aún, no solamente que yo no vaya a la casa de otras personas, hasta sí podemos ir a visitar al hermano, pero ya es diferente que andemos metidos en la casa del hermano, o que yo acepte que otros hermanos estén viniendo a mi casa constantemente a estar, de pronto sí es bueno sí reunirse a compartir la palabra, pero ya seguidamente y continuamente ya Satanás puede tomar ventaja de esto, y tampoco puedo aceptar de prestar mi casa para que estén viniendo hermanos continuamente, porque cuando vengamos a ver, somos presa fácil de Satanás, del maligno, y el testimonio va a ser robado. Entonces no puedo tampoco aceptar de que estén viniendo a mi casa continuamente a estar, porque vamos a estar en chismes. La vida eterna, Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y por siempre el Señor. Gloria al Señor. Mi esposa nos compartía, ¿verdad?, de esta parte primordial que es el testimonio. Cuando tocamos el tema, ¿verdad?, de que no se debe estar metido en las casas, eso forma parte, ¿verdad?, de ese testimonio, porque es lo que comúnmente uno escucha. Y no solamente, hermanos, es que estés metido en la casa del hermano, sino el del vecino. O sea, porque es que tú tienes que mostrar a Cristo. Entonces, ¿qué haces tú donde el vecino? La Biblia igual nos enseña, hermana María, que aún el vecino te puede coger fastidio. Ya, entonces, ¿qué haces donde el vecino? Yo voy a donde el vecino cuando él me llame porque necesita oración, un consejo. O que yo le vaya a predicar. O que le vayamos a predicar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ahí no estamos mostrando al Señor, ni somos testimonio. Entonces ahí caemos en lo que es la murmuración. Y la verdad es que, hermano que me escuchas y amigo que me escuchas en esta mañana, es que lo bonito es que nos aborrezcan por el Evangelio, pero que nos aborrezcan por ser chismosos y murmuradores, eso sí es horrible. Y nosotros así no podemos servirle a Dios.
Entonces es muy importante de que en esta parte nos esforcemos por tener cada día un testimonio de Cristo, un testimonio de Cristo. Y en ese testimonio, hermana María, también podemos hablar de que tienen que ser personas que no estén en adulterio, que no estén en fornicación. Que no viven en unión libre, porque deben estar en el santo vínculo del matrimonio. Amén. O sea, que tienen que estar en ese marco de Dios para poder nosotros verdaderamente agradar a Dios en esa parte. De pronto, estos temas, ¿verdad?, causan ampollas en algunas personas, porque dice, lo importante es que tenemos un corazón para servirle a Dios. Sí, tenemos un corazón para servirle a Dios, pero hay un orden establecido en su palabra. Y en fornicación ni en adulterio pues se le puede servir a Dios. Amén. Siendo un mal testimonio no le podemos servir a Dios. Personas que no estén dentro de lo que Dios demanda no puede servirle a Dios. Entonces, hermanos que nos escuchan esta mañana, hemos compartido en este espacio, ¿verdad?, de servidores de Cristo, este tema en el cual hablamos de quiénes deben ser servidores, que en otras iglesias les son llamados ujieres. ¿Quiénes quieren ser servidores? Y vamos a hacer un resumen breve de los puntos que tocamos. Número 1, personas convertidas a Cristo, ¿verdad?, que se hayan arrepentido de su pecado, personas que profesen al Señor, y hablábamos de unos textos bíblicos que nos soportan, ¿verdad?, sobre esto, que es en Ezequiel 36, 25, 26, que nos hace referencia al proceso que Dios hace en el creyente, que nos limpia, que Dios esparce agua sobre nuestra vida, nos limpia nuestras inmundicias, nuestros pecados. Y en el verso 26 que nos coloca un corazón nuevo, que es un corazón en el cual vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a ser sensibles a su voz. Tocábamos de igual manera que tienen que ser unas personas, ¿verdad?, que en las cuales verdaderamente muestren esos frutos de arrepentimiento, que no es que yo quiera servirle a Dios, pero no quiero renunciar a mi pecado. Y hablábamos de las borracheras, de las fornicaciones, de un vocabulario vulgar, soez. Eso así no se puede servirle a Dios. Tocábamos el segundo tema, que eran miembros activos, que tienen que ser personas, miembros activos de la iglesia, autorizados por el pastor. El otro punto era bautizados conforme a Mateo 28, 19. Y el punto número 4, testimonio. Tenemos que ser testimonio de Cristo para poder nosotros servirle a Dios de esa manera. Gloria a Cristo Jesús. De la fe, piedra del ángulo, juez justo. Bueno, en esta mañana le damos las gracias a Dios por ayudarnos a estar en este programa. Con ayuda de Dios es que podemos hacer todas las cosas, y Dios mediante el próximo martes estaremos aquí nuevamente con ustedes. Bendiciones a todos. El verdadero Dios, la vida eterna. Jesucristo es el mismo.